Hoy también es un día importante, me da mucho gusto recibir aquí en cabina a un gran escritor. Ustedes de seguro alguien, y muchos por supuesto, lo conocen. Y tenemos un público lector ávido, un público lector exigente, y está aquí nada más ni menos que Francisco Martín Moreno, escritor, novelista, articulista y conferencista mexicano. Realizó los estudios del colegio alemán Alexander von Humboldt. Cursó la licenciatura en Derecho y obtuvo el doctorado en la Academia Mexicana de Derecho. Algunas de las obras: México Negro, Las cicatrices del viento, La disculpa, La respuesta a los mexicanos a contraluz, México acribillado, México mutilado, La raza maldita, mitos de la historia de México, 100 mitos de la historia de México, Arrebatos carnales 1, 2 y 3. Bueno, ¿cuál no? Francisco, qué honor, buenos días. Igualmente, muchas gracias, pues encantado de que me hayas permitido venir a tu programa y conversar con tu inmensa audiencia. A ver, ¿de qué nos vas a hablar ahora? El México que viene, el futuro de México, porque tú, alguien intérprete la historia. Créanme, a mí hace 10 años yo leí México mutilado, me marcó leer el perfil de Antonio López de Santana, con la debilidad y la comodidad con la que vendió Arizona, Nuevo México, California y Texas a Estados Unidos, la forma en que gobernaba, que 11 veces se fue de vacaciones. Es decir, una extraordinaria novela que yo a partir de ahí dije, ¿quién es Francisco Martín Moreno? Y después vi México ante Dios, y toda una obra, en verdad, y que estés aquí en Hermosillo, la verdad, pues es un honor. Entonces, no, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Pues sí, mira, yo me dedico fundamentalmente a desentrañar la verdadera historia de México. O sea, sé que en historia pues nunca vas a acabar por descubrir la verdad, porque siempre salen nuevas revelaciones. Un día abre alguien un cajón del bisabuelo y encuentra unas cartas que cambian la historia de México, o la historia del mundo, vamos. Pero bueno, yo me dedico a eso, a expurgar y a tratar de desmitificar la historia, y por eso en cada uno de mis libros, si tú ves, hay 15 o 20 páginas de bibliografía, para que quien diga que soy un charlatán, pues pueda demostrar de dónde saqué la información. Esa parte para mí es muy importante, porque el día que yo le pierda el respeto a la historia, el lector me va a perder el respeto a mí, y si el lector me pierde el respeto a mí, no quedará nada, ni rastros de mi persona. Plenamente de acuerdo. Y vienes hoy a Hermosillo, que invitado por la Contraloría, te trae un muy buen evento. Sí, un buen evento en el Auditorio Cívico del Estado a las 7 de la noche. Ahí hablaremos del México de ayer, del México de hoy y del México del futuro, del México del mañana. Entonces, es bien importante ver cómo pues nosotros, nuestra actualidad, no podemos entenderla sin conocer la historia. Somos evidentemente un resultado de la historia. Si no conocemos la historia, difícilmente vamos a poder cambiar de cara al futuro. Entonces, por eso es tan importante la divulgación de la historia, porque si no, como decía Santayana, podemos repetir la historia, cosa que no queremos, más que algunos pasajes importantísimos de la historia de México, pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Tú que conoces a todos los presidentes, o que los has estudiado, más bien es el término, has estudiado a todos los presidentes de México en tus libros, en tus estudios, ¿qué opinas de Enrique Peña Nieto en el momento histórico que estamos viviendo? Porque si me voy al pasado, ya sé que venimos desde la Inquisición arrastrando todos los problemas, y lo abordamos ampliamente con Meyer, a quien consultamos, es decir, ha sido un crítico de lo que ha sido el presidencialismo mexicano. Por eso quisiera hablar, parte de lo que vas a hablar hoy, por ejemplo, en la conferencia. ¿Cómo está México actual y qué nos espera con Enrique Peña Nieto, por ejemplo? Por ejemplo, los chinos tienen una expresión muy afortunada. Ellos sostienen que lo primero que se pudre del pescado es la cabeza. Es lo que dicen los chinos. Y tienen razón. Entonces, yo creo que el presidente Peña Nieto entró con el pie derecho a nuestro país. Y bueno, fue a dar a las portadas de las primeras revistas del mundo, no solamente de México, cuando logró, a través del pacto con México, logró las reformas estructurales con las que nunca nadie se había podido imaginar. Esa reforma petrolera, pues una verdadera maravilla. La reforma electrónica es otra maravilla. O sea, esos son éxitos que hay que anotarle. Y de repente, después de tantos éxitos acumulados, que en todo el mundo se hablaba del Mexican Moment, asistimos a un desplome de su personalidad, a un desplome pues que en buena parte es corrupción, y en buena parte también es una especie de indolencia, ¿no? Pero no perdamos de vista que la corrupción tiene un origen muy claro en la historia de México. ¿Por qué? Porque nosotros en México nunca hemos tenido una estructura democrática. Por ejemplo, hablemos desde la Guerra de Independencia para acá,
siempre el país ha sido gobernado de acuerdo a los estados de ánimo del presidente en turno. Si tú ves en el porfiriato, en la dictadura del porfiriato, bueno, pues evidentemente el Congreso de la Unión y el Poder Judicial eran pues organizaciones que dependían del tirano. Más para atrás, con Santana, pues lo mismo. ¿Cuál democracia en el siglo XIX? ¿Cuál democracia en el siglo XX? Cuando estamos viendo que la dictadura perfecta pues impidió la evolución del país. Entonces, lo que se dio en esos años, en los 200 años que llevamos de independencia, es una sociedad cerrada, en donde si algo no existió jamás fue la aplicación de la ley. Los mexicanos fuimos extraordinarios legisladores, porque para legislar somos geniales, pero para aplicar la ley somos un fracaso. Entonces, claro, las leyes no se aplican, las leyes no se cumplen, las policías hacen lo que se les da la gana, los ejércitos también, y entonces pues es el caldo de cultivo ideal para el crecimiento de la delincuencia. Cuando tú sabes que 98% de los delitos que se cometen en este país no se sancionan, 98%, pues es el caldo de cultivo para la destrucción del país. ¿Cuáles han sido los errores de Enrique Peña Nieto y qué nos separa frente a esos errores? ¿Cómo crees que va a cerrar el sexenio? Pues yo, mi esperanza, bueno, vamos, ahora se pone en juego el gobierno de Peña Nieto en las elecciones del 7 de junio. ¿Por qué razón? Porque si por alguna circunstancia el PRI perdiera el control, a pesar de sus alianzas con el Partido Verde y la Alianza, entonces si pierde el control del Congreso, se acabó el gobierno de Peña Nieto, porque no le van a autorizar ni le van a sancionar ninguna iniciativa de ley. Entonces quedará absolutamente maniatado. Entonces yo creo que habría que ver la parte rescatable del presidente. Si nosotros nos ponemos a ver como mexicanos la necesidad de que el presidente de la República se vaya, tenemos que entender, o que renuncie. En primer lugar, no lo contempla la Constitución. Y evidentemente yo no lo estoy defendiendo. Pero ¿qué es lo que sucedería? El presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, murió en Warm Springs y lo sucedió sin ningún problema el presidente Truman. Asesinan a Kennedy y lo sucede sin ningún problema Lyndon Johnson. Renuncia a Nixon y llega a la presidencia Gerald Ford. Y no pasa nada. Nosotros llevamos 15 años de democracia, de acuerdo a lo que estábamos diciendo. Nuestra democracia es todavía pues muy incipiente. Entonces tenemos que entender que no estamos listos para un cambio de esta naturaleza. Nosotros tendríamos que apoyar al presidente, porque si algo le pasara al presidente, si al presidente de la República le va mal, a México le va a ir mal. Tenemos que entender todavía esta parte importante de la evolución política de México. Por ello es que cuesta tanto trabajo no soltarse emocionalmente y condenarlo y decir que se vaya. Sí, que se vaya. ¿Y cómo? A ver, en este momento casi tenemos 200,000 millones de dólares en las reservas en el Banco de México. ¿Cuánto dinero se va a ir? ¿Qué pánico se va a crear? Bueno, sí, pero te entiendo, pero ciertamente, pero los errores de Peña Nieto han sido... Cambió el gobierno en septiembre. A partir de Ayotzinapa, todo ese buen legado que traía se cayó. Sí. El mal manejo de la crisis sí. Frente a la desaparición de estudiantes, la publicación de la Casa Blanca, sí. La pésima respuesta, tanto él y como de su esposa, sí. Sí. Es decir, la mala aplicación de la justicia o no justicia en el caso de Ayotzinapa del procurador, es decir, y otra casa, según The Wall Street Journal ayer, bueno, pues ¿cuántas casas tiene? Dice uno, ¿no? Grupo IGA, bueno, dices... Y las que faltan. Y las que faltan. ¿Tú crees que la gente no? La gente está muy enojada con él. La gente está muy enojada. Muy enojada con el presidente, como yo no había visto. En verdad, de punta a punta. Estuve en Tepic, estuve en Tucson. La comunidad latina te habla y te pregunta. Se olvidaron de Padres, de los escándalos de aquí. Y ahora te dicen, oye, ¿qué pasó con el presidente que se va a ir? Sí. Por ejemplo, es decir, por eso, frente a este escenario, ¿crees que se vaya a ver un remonte, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto que pueda salir de esto y cómo terminaría? Yo te digo. Yo creo que son muy importantes las elecciones intermedias. Ese va a ser un examen muy importante. Muy importante. Y vamos a ver entonces. Si el presidente de la República logra mantener el control, que yo creo que lo va a mantener por el voto duro del PRI, es decir, creo que va a haber un gran abstencionismo. Creo que la gente que está tan enojada como tú dices, una manera de protestar en México es no asistir a las urnas, lo cual es un error gravísimo. Entonces, yo creo que el abstencionismo va a hacer que el voto duro del PRI gane. Si él logra consolidarse en el poder, entonces vamos a ver cómo va a aplicar todas las reformas que ya hizo. Déjame darte un dato más, según mi punto de vista.
¿Por qué el presidente permite todo lo que está sucediendo en Guerrero y en Oaxaca? Ves que incendian patrullas, incendian palacios, toman carreteras, toman los aeropuertos, porque él sabe muy bien, y me queda muy claro, que si él reprime esto con gas lacrimógeno y con tanquetas y golpean a estos y los encierran, se va a sumar el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Maestros, el sindicato, bueno, ¿qué quieres que te diga? Se va a incendiar el país, porque van a decir presidente represor, presidente asesino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a llegar a las elecciones del 7 de junio con el país incendiado. Es lo último que quiere el PRI. Entonces, por eso los dejan. Pero yo creo, y esta es una suposición mía, que después del 7 de junio, si gana las elecciones, vamos a ver a otra personalidad. Ahora no quieren llegar con el país incendiado al 7 de junio, y no les falta razón. Pero entiendo la irritación de la gente, yo mismo la tengo, pero también tengo que contener mis emociones, porque condenar al presidente y pedirle la renuncia, yo creo que se va a agravar el problema en este país. Entonces, y está justificado que se vaya, porque estamos viendo actos evidentes de corrupción y de putrefacción que irritan a la sociedad, porque todos nosotros los que pagamos impuestos, ¿cómo nos vamos a sentir cuando vemos que nos están defraudando? Es un coraje. Pero no sería la solución su salida, yo estoy de acuerdo. No sería. Esa no sería la solución. Entonces tenemos que contener esta rabia y esta furia que tenemos y pensar lo que puede pasar, que puede ser mucho peor que esto. Entonces esperemos a las elecciones. Yo creo que finalmente, si se logra ahora revertir la reforma fiscal, que fue una catástrofe espantosa, después de que desaparezca el PRD de los escenarios, porque la reforma fiscal es un acuerdo con la izquierda, precisamente para que no tomaran la tribuna durante la reforma petrolera. ¿Qué pasó? No tomaron la tribuna durante la reforma petrolera, no tomaron la calle durante la reforma petrolera, pero le hicieron un daño gravísimo al país con la reforma fiscal. Estoy hablando con el historiador Francisco Martín Moreno. Si tú fueras asesor del presidente o tuvieras al presidente, de acuerdo al conocimiento de la historia que tienes, ¿qué le dirías? Lo primero que yo le diría es la renuncia del gabinete. Cambia el gabinete. Es un golpe de timón, pues, como lo hizo Netanyahu ahora en Israel. Cambia el gabinete mañana y nombra un gabinete de coalición. Es lo que yo haría de entrada. Yo bueno, ¿a dónde vas con un Videgaray? ¿A dónde vas con un Ruiz Esparza? Con la señora Robles, con el procurador. Se tienen que ir todos. Osorio Chong, desgastado también. Ya de hecho renunció Osorio Chong. Entonces yo creo que no se lo aceptaron, ¿no? No se lo aceptaron, pero haría falta un golpe de timón para nombrar un gabinete de coalición en donde entrara la derecha, en donde entrara la izquierda, en donde entraran obviamente los priistas, no los estoy excluyendo, pues si ganaron las elecciones, pero un gobierno de coalición con mexicanos ínclitos. Hay muchos mexicanos con una capacidad de trabajo bárbara, ¿no? Y un gobierno de coalición, para explicar a la audiencia, sería un gobierno con fuerzas externas de la oposición, sí, con académicos, es decir, que vieran por el proyecto de México, no el proyecto del PRI. Eso es, lo que hicieron los presidentes franceses, que se llamó la cohabitación, una cohabitación política, sí, a eso me refiero, que lleguen diferentes fuerzas del país a gobernar. Y que el presidente abra el puño y les diga, bueno, pues tú te vas a Hacienda, tú te vas a Gobernación, vamos a tratar de sacar este país adelante. Y la gente, si empieza a haber un crecimiento económico importante, mira los Estados Unidos, un crecimiento del 5% en el último trimestre, y nosotros escasamente vamos a llegar a... Pero lo que quiere el PRI con su regreso es reconcentrar el poder. Hemos visto todo lo contrario. Quiere fortalecer la figura presidencial. Tan es así que es el que va a imponer al candidato en Sonora, ¿no? Estamos esperando el humor presidencial para que elijan a ver a quién va a ser electo el candidato del PRI. Eso quieren porque siempre han sido unos tiranos, tiranos y corruptos. El priismo, históricamente, salves el que pueda, han sido pandillas. Han sido pandillas que llegan a asaltar, como ha sido el caso en este momento. Entonces está muy claro, pero lo que sí ha cambiado es que tenemos ahora un INE, este Instituto Nacional Electoral, y en el 18 nos veremos las caras. O sea, no es el mismo México de los años 50 con el tapado y todo ello. Ahora tenemos instituciones democráticas donde en cada casilla hay representantes del PRD, del PAN, del PRI, de Alianza y de todo lo que tú quieras. Entonces tenemos un sistema electoral pues ya bien probado, bien calado, que nos cuesta 32,000 millones de pesos, también hay que decirlo. Pero bueno, ahí tenemos una gran respuesta para el 18. O sea, ya el PRI tiene que tomar en cuenta
que no es el PRI de los años 50. Este es un país nuevo, es un país... Les encantaría ser de claro, los 70. bueno, pues está en su naturaleza. Lloran por el de los 70. Claro, añoran con el porfirismo, añoran la dictadura, añoran la corrupción. Estos son los priistas de siempre. Bueno, pues ¿por qué tenemos en México 50 millones de mexicanos en la miseria? Sería muy fácil culpar a la señora Fox o culpar a Calderón. Pero van a regalar televisiones. Sí, bueno, imagínate. Ya vamos a estar mejor, ¿no? Sí, pero eso es un acto también de corrupción política, porque las van a regalar precisamente antes de las elecciones. Y ahora también van a decir que gracias a la reforma energética también van a bajar el precio del gas y van a bajar el precio del petróleo, ¿no? Cuando no es cierto. La reforma de aquí a que se saque la primera gota de aceite o de gasolina, gracias a esta reforma petrolera, pasarán 5 años, pero van a bajar demagógicamente el precio de la gasolina y el precio del gas, precisamente para llegar a las elecciones cantando las victorias de la reforma energética, lo cual es una falsedad. Francisco Martín Moreno va a estar hoy, para que vea usted parte de lo que va a hablar ahí a las 7 de la tarde en el Auditorio Cívico, hoy, parafraseando al célebre Fox. Hoy, no, fue la frase que nos dejó. No, Winston Churchill decía, no, que un país, que el ciudadano que quiere hacer lo que no hace por su país, no puede hacer el país por él. Todos, Fox lo recordamos por el hoy, las lavadoras de 4 patas, ¿no? Digo, el gran historiador. Pero ¿no? Qué responsabilidad política tan grave. Él, que fue el político de la alternancia, desperdició una oportunidad. Sí, dice Meyer que fueron 10 años perdidos con él. 12, Calderón. Con Calderón, sí, bueno, por supuesto que sí, porque tan es así, que vuelvo a lo mismo, que la sociedad se la cobró y ya no votaron por el PAN en el 12. Entonces, sí está claro que ya hay una voz política en México importante. Se dieron cuenta que la alternancia en el poder fue un fracaso y volvieron a llamar al PRI a la presidencia. Volvimos, bueno, porque todos los mexicanos votamos, ¿no? Somos sadomasoquistas, dijo Vargas Llosa, ¿no? También. Pero ¿cuál alternativa teníamos? Entonces, yo creo que ahora sí estamos ante un México totalmente distinto, un México que sabe que en cada boleta tiene una bala. ¿Qué le pasó a Fox entonces, ya que lo tocas? Se la llevó noviando en Los Pinos, ¿no? Con Martita, y Calderón quiso ensangrentar al país con una guerra, legitimar. Pues es un frívolo Fox. Fox es un frívolo, es un rancherote absolutamente... Pues ahí lo vemos, ignorante. Cuando dijo, voy a meter a la cárcel a los peces gordos, no metió ni siquiera una triste sardina. Ni a Ciboris. No, a nadie. La corrupción fue escandalosa en su gobierno. Ve nada más el patrimonio de la señora Marta y el patrimonio de los hijos. Es un escándalo espantoso esto. Y claro, esa es la alternancia. Cuidado con la alternancia. ¿Qué ganamos los mexicanos con la alternancia? Y por eso vino el voto del castigo en el 2012. Y ahora esperamos otro voto de castigo. ¿Y Calderón? En el 18. ¿Qué le pasó a Calderón? Calderón trató de imitar, que fue lo peor de su gobierno, trató de imitar al presidente Salinas y al presidente Zedillo, cuando Salinas metió a la cárcel ¿te acuerdas? A la Quina, y Zedillo metió a la cárcel a Raúl, el hermano incómodo. Fueron golpes políticos muy importantes al iniciar sus gobiernos. Entonces él dijo... Como Enrique Peña Nieto Elvester, pues. Exacto, entonces yo tengo que comenzar con una campanada, dijo, ¿no? En aquel momento Calderón. Y mandó al ejército pensando que este problema del narcotráfico se podía arreglar a balazos, y se olvidó de que existe la inteligencia nacional misma, que también destruyó a la señora Marta. El sistema de inteligencia nacional lo destruyó ella. Entonces, bueno, ahí tenemos muy claro el error de Calderón. Se dedicó a acabar a balazos con esto, y esto no se acaba con balazos, se acaba con inteligencia, y esto le costó a él todo su gobierno. Fue una decisión torpe que él fue incapaz de poder revertir. Dicen Tanas Mocus de Colombia, la violencia hay que combatirla con los libros. Con los libros, claro. Pero aquí la combatieron con sangre. A balazos. Y a balazos. Entonces, va a estar el México de ayer y de hoy y del futuro. Va a estar hoy Francisco Martín Moreno. Le tengo que 10 pases, ¿no? Son 10 de la Contraloría. Gracias a la señora Contralora por las invitaciones. Y Francisco, pues un honor a las 7 de la tarde que ir a verte ahorita y al Auditorio Cívico del Estado. Te diría nada más por terminar que Freud siempre decía que infancia es destino. Entonces, esto de infancia y destino lo podemos también aplicar a las sociedades. Esa es una pregunta. Es decir, la infancia de México quiere decir que nuestro destino ya es irreparable e inevitable. No es cierto. Yo estoy de acuerdo. No es cierto. Podemos revertir toda esta situación, porque los mexicanos tenemos en este momento una posibilidad con la que no contábamos antes, y es el voto.
De tal manera que yo invito a todos mis paisanos, sobre todo a mis consentidos, los sonorenses, que voten en junio. Que mientras no voten, estamos haciendo que otros decidan en contra de lo que nosotros deseamos. Estoy plenamente de acuerdo. Cada uno tiene que ir con su voto, que voten por lo que, pero que se presenten en las urnas a votar y a decidir, en lugar de que decidan otros. Y también hay otra arma, el quinto poder. Redes sociales, las redes internet. sociales. Digo, eso es otra población. No lo hubiera resistido Salinas, ¿verdad? No, hombre. Nos manda desaparece el internet. De Salinas hubiera desaparecido el internet, yo creo, no la banda ancha en México. Pues yo creo que si Salinas, si después de lo de Chiapas hubiera habido redes sociales, Salinas no acaba su gobierno. Sí, digo, exacto, dado el contexto. Francisco Martín, en verdad, qué honor, por mí me quedaría toda la hora, pero también aquí tenemos muchos problemas en Sonora. Claro que sí, claro que pero sí. En verdad un honor conocerte personalmente, ya te había entrevistado, leerte, créeme, tu libro, se lo recomiendo, México Mutilado, me marcó mucho, hace 10 años lo leí, todavía lo recuerdo, lo que fue Antonio López de Santana, pocos como Francisco Martín Moreno para describir el estilo personal de gobernar, parafraseando a José Villegas, de cada presidente. Tengo un libro que se llama México Sediento. Invítame un día, la semana que entra, lo que tú quieras, para hablar, yo ya desde la Ciudad de México, y te cuento la importancia del agua. Te cuento la importancia del agua. Me dediqué 3 años a estudiar el problema del agua en nuestro país. ¿Tienes datos de Sonora? Y escribí un libro que se llama México Sediento. Entonces me encantaría, y ahora sé que no es el momento, pero invítame y platicamos ampliamente. La próxima semana, ¿te parece? Sí. Ya dijiste, váyalo a ver, de veras, 7 de la tarde, ¿va a costar algo? ¿O es gratis? ¿Cómo es? ¿Se cuesta? Bueno, tenemos 10 pases que ya volaron, por teléfono, Twitter y Facebook, pero ¿va a costar? ¿Cuánto cuesta la entrada? Aquí está, 250 pesos. Vale la pena, pero nosotros le tenemos 10 pases aquí gratis para usted. Y está el teléfono sonando, Twitter y Facebook. Francisco Martín Moreno, autor, excelente invitado. Sí, por supuesto, todo el mundo aquí, bueno, no es señora, tengo muchísimos comentarios, pero ya me tengo que ir a corte. Voy a hacer un corte y volvemos. Gracias, Francisco Martín. Bienvenido a Sonora. Te agradezco muchísimo. Corte, la problemática en Cajeme. Te pones al 100.